expertas a nivel mundial. Está Angie Ramón, que nos va a hablar de la teoría de los rasgos. Está nuestra compañera Alejandra Bonilla, que nos va a hablar sobre la teoría humanista. Y estoy yo, Marta Sonia Murcia, quien les va a hablar sobre la teoría psicodinámica. Para iniciar, me gustaría hacer una pequeña introducción de qué es la personalidad, en donde la personalidad es el patrón único de pensamientos, sentimientos y conductas de una persona que persiste a lo largo del tiempo y en diversas situaciones. Para entender un poco de qué se trata cada una de estas teorías, voy a iniciar con la teoría psicodinámica. Haciendo como una pequeña introducción donde la teoría psicodinámica de la personalidad considera que la conducta es resultado de la dinámica psicológica dentro del individuo. Muy a menudo esos procesos ocurren fuera de la conciencia. Para nosotros poder entender las tres teorías, invito a mi compañera Alejandra a que nos explique un poco de qué se trata esa teoría humanista. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, la teoría humanista nos muestra que los seres humanos tenemos una motivación positiva que va progresando hacia niveles superiores. Esta teoría es muy interesante ya que afirma la existencia humana, que es algo más que luchar por esos conflictos internos y esas crisis existenciales que tenemos. Es por ello pues que de este hecho se deja un poco al lado. Eso sería la teoría humanista. Queremos también invitar a nuestra compañera Angie para que nos hable un poco de la teoría de rasgos y como para que vayamos viendo esas tres diferencias que hay de estas teorías de la personalidad. Angie, te damos la bienvenida. Gracias. Bueno, para comenzar a hablar, primero quería pues partiendo de que la personalidad es un patrón de conducta que nos caracteriza y pues también nos diferencia de un individuo a otro individuo. Entonces, la teoría de los rasgos establece que la personalidad está formada por una serie de características o rasgos. Estos nos determinan y explican hasta cierto punto la forma en la que nos comportamos. Entonces, pues esta teoría es muy importante porque nos permite diferenciarnos por esos rasgos como individuos. Bueno, aquí vemos las tres diferencias de las teorías. En esta teoría psicoanalítica que pues, les quiero dar a conocer, nuestro principal exponente es Sigmund Freud, donde él argumenta que esta teoría está, está arraigada en la dinámica del inconsciente, constituido por todas las ideas, pensamientos y sentimientos que normalmente no tenemos, de lo que no tenemos conciencia. Freud identificó a los instintos sexuales y agresivos como las principales pulsiones conscientes que determinan la conducta humana. No sé, en la teoría humanista me gustaría conocer un poco sobre esta parte, Alejandra. Podría encontrar a diferencia de la teoría que estaba tratando Sony de los psicodinámicos, es que la teoría humanista adopta una visión más optimista de la naturaleza humana, cosa que en la psicodinámica no se ve. Nosotros sí en esta teoría buscamos destacar el potencial que tienen las personas en cuanto a su crecimiento. Vemos que la vida es experimentada en el presente, no va a tener en cuenta ni las acciones pasadas, ni las conductas pasadas, ni los sentimientos. Y Angie, ¿tú consideras cuál es esa diferencia que encontramos de las dos personalidades que acabamos de hablar? ¿Cuál consideras que son las diferencias en este momento? Bueno, yo considero que no es suficiente describir la personalidad, pues porque la relación entre la personalidad y el comportamiento observable es a menudo sutil y pues tampoco es clara. La teoría de los rasgos pues plantea que de cierta forma, conociendo estos rasgos podemos predecir el comportamiento de una persona. Como podemos ver, las tres teorías tienen su propia identidad dentro de la estructura de la teoría psicodinámica.
Pues Simón plantea que la estructura está compuesta se compone de tres partes, en la cual el ello es la única estructura de la personalidad que está presente al nacer, opera en el inconsciente de acuerdo con el principio de placer y pues trata de obtener ese placer inmediato y de evitar el dolor. También encontramos el yo, que es el vínculo del ello con el mundo real, controla todas las actividades de pensamiento y razonamiento consciente y opera de acuerdo con el principio de realidad. Trata de postergar la satisfacción de los deseos del ello hasta que ello pueda satisfacerse de manera segura y efectiva en el mundo real. Y encontramos también el superyo, actúa como el guardián moral o inconsciente de la persona y la ayuda a funcionar en la sociedad. También compara las acciones del yo con un yo ideal y perfecto. Al encontrar estas tres estructuras, encontramos unos mecanismos de defensa que poseen los seres humanos en los cuales encontramos la negación, está la represión, la proyección, está la identificación, la regresión, la intelectualización, pero a la vez Freud nos habla también del líbido o de esa energía generada por el instinto sexual. Entonces, esta teoría se basa mucho basándose en la sexualidad del ser humano. No sé, la teoría humanista, al hacer referencia, maneja algunas estructuras parecidas a esta teoría de psicodinámica, Alejandra. Bueno, digamos que trabaja en un marco diferente. El exponente de esta teoría es Carl Rogers. Él afirma que el individuo desarrolla la personalidad, bueno, a través de metas positivas que las personas las personas nacen con diferentes capacidades y aptitudes innatas. Roger identifica el autoconcepto como el marco en que la personalidad se va desarrollando. Él indica que las personas deben de tener una especie de equilibrio en tres aspectos de la vida, que es el autoestima, el autoimagen y el yo ideal. Ese sería. Y en la parte de los rasgos, Angie. Bueno, yo ahí quiero aportar que un rasgo de la personalidad es una característica que distingue a una persona de otra y que ocasiona que una persona se comporte de manera más o menos consecuente. Se puede decir que un individuo tiene algún grado de un rasgo, desde poco hasta mucho. Una persona pudiera ser muy amigable, extremadamente segura y moderadamente atlética, mientras que otra pudiera tener diferentes rasgos. Los rasgos son muy utilizados en las descripciones cotidianas de la personalidad y muchos psicólogos los encuentran útiles también. Alport, 1937. Freud llamó líbido a la energía generada por el instinto sexual. Entonces, al ir revisando toda esta parte, él también habla de que el placer de la parte del cuerpo que denomina una de las 5 etapas del desarrollo, él habla de 5 etapas del desarrollo, del desarrollo de la personalidad, que está en la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la de latencia y la genital. Y entonces hay energías sexuales que permanecen vinculadas a esa parte del cuerpo. Él habla también del complejo de Edipo o de Electra, se denomina complejo de Edipo o Electra al fuerte apego hacia el padre del sexo opuesto y a los celos al padre del mismo sexo. Ambos complejos se desarrollan durante la etapa fálica. Pero también encontramos otro exponente de esta teoría psicodinámica que es Carl Jung, que él manifiesta que creía que el inconsciente consta de dos componentes distintos, el consciente personal, que contiene los pensamientos reprimidos, experiencias, y está el consciente colectivo, que es un ruido subterráneo de memorias y patrones de conducta que fluye hacia nosotros de generaciones previas. Aquí encontramos también que él habla de los arqueotipos. Eh, donde clasifica que la mente humana se desarrolla en ciertas formas de pensamiento llamadas arquetipos, los cuales dan lugar a imágenes mentales o representaciones mitológicas. La persona, uno de los muchos arquetipos descritos por Jung, es la parte de nuestra personalidad
por la cual somos conocidos por los demás como una máscara que nos ponemos para presentarnos ante el público. Esto nos hace hablar un poco de que nosotros no nos mostramos siempre como somos. Y no sé si uno, ustedes se han dado cuenta que cuando uno está con la familia es uno y cuando está con los amigos es otro. Y sucede mucho con las parejas, con las relaciones de los esposos, con ellos somos unos y con los amigos somos otros. Entonces creo que eso hace un poco referencia a esa parte. También nos habla un poco de todo lo que es los extrovertidos versus introvertidos. John también creía que la gente, por lo general, inhibe una de dos actitudes hacia el mundo, lo que les acabo de hablar. Uno de la pareja es una cosa y con la familia es otra. Los extrovertidos se ingresan en las otras personas y en el mundo en general, mientras que los introvertidos interesan más en su propio mundo privado. John dividió además a las personas en individuos racionales que regulan su conducta mediante el pensamiento e individuos irracionales que basan sus acciones en percepciones. O sea, que esas personas individuales siempre están como maquinando la mente de lo que es de sus propios vivires. Otro exponente importante que encontramos aquí es Alfred Adler. Crea que la gente posee motivos positivos innatos y se esfuerza para alcanzar la perfección personal y social. Originalmente propuso que el principal moldeador de la personalidad es la compensación, el intento del individuo por superar las debilidades físicas reales. Pero él más tarde modificó esa teoría para destacar que la importancia de los sentimientos de inferioridad. Se dice que la gente tiene un complejo de inferioridad cuando se fija tanto en sus sentimientos de inferioridad que se queda paralizado por ellos. Adler concluyó que los esfuerzos por alcanzar la superioridad y la perfección, tanto en la vida propia como en la sociedad, es que uno vive, son cruciales para el desarrollo de la personalidad. No sé si dentro de la teoría humanista encontramos algunos otros exponentes de acuerdo al desarrollo de las actividades que hemos venido adelantando. Alejandra. Pues básicamente el principal exponente fue, como ya lo dije, fue Carl Rogers. Sin embargo, la propuesta que él pone es muy completa. Él denomina la tendencia a la realización, que es un impulso biológico hacia la satisfacción, y la tendencia a la autorrealización, que es hacer realidad nuestro autoconcepto, saber qué deseamos y qué queremos hacer con nuestras vidas. Cuando este autoconcepto coincide con las capacidades innatas, se convierte en una persona a la que él llama persona con funcionamiento óptimo. La gente que tiende a lograr este funcionamiento óptimo debe crecer con una consideración positiva, incondicional, que es a la que él llama, que es la aceptación del amor total hacia los niños, sin importar los sentimientos que ellos tengan, las actitudes y la conducta. En varias ocasiones podemos ver que, digamos, los padres ofrecen a los niños todo lo contrario, lo que Rogers denomina consideración positiva condicional, en la que solo aceptan y valoran ciertos aspectos del niño. Esto es lo que podríamos ver acá. Y en cuanto a rasgos, Angie, ¿tenemos algún otro exponente? Sí, ahí quería compartir a Gordon Allport, que fue el primero en mencionar el término nomotético, que se refiere a el enfoque que estudiaba los rasgos de la personalidad y los tipos para comparar una persona con otra. Este es el enfoque usual en la investigación de la personalidad, donde se estudiaban grupos de individuos, se comparaban personas, se aplicaban pruebas de personalidad y se comparaban los puntajes. Entonces, pues fue muy importante porque fue el primero en mencionar este término. Pues para finalizar, quería compartir que, digamos, desde la teoría de los rasgos, la personalidad se divide en tres cosas: en temperamento, carácter y rasgos. Y los rasgos, a su vez,
Se dividen en, los rasgos de la personalidad se dividen en responsabilidad, sociabilidad, amabilidad, apertura y neuroticismo.